Queridos hermanos y amigos de la Iglesia Cristiana Renacer, que el Señor les bendiga ricamente. Qué bueno, hoy aquí estamos juntos en nuestro encuentro dominical. Su presencia, la presencia del Señor está con nosotros, está con usted allí, está conmigo aquí. Nos reunimos en el nombre del Señor. La palabra dice 2 o 3 congregados y si nos ponemos de acuerdo, el Señor ahí está. Así que nos reúne el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas. Seguimos orando, poniendo nuestras peticiones en manos del Señor. Estamos escuchando muchos testimonios de la obra del Señor en este tiempo. Ojalá que tengas el tuyo, el propio, el aquel que puedes compartir, el testimonio que puedes dar a otros acerca de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Si tienes necesidades, pues son una oportunidad para que Dios haga algo grande en medio de esa necesidad. Así que vamos a estar orando por cada una de esas necesidades. Pueden ser físicas, espirituales, pueden ser de relación, laborales. Mira, vamos a poner eso en manos del Señor y vamos a confiar que Él tiene poder para hacer su obra. Amén. Gracias, Señor, te damos por este día. Lo estamos sometiendo a ti. Queremos escucharte a ti, tener tu dirección, tu palabra. Señor, cada necesidad de mis hermanos la ponemos en tus manos porque tú eres Dios poderoso para obrar, para libertar, para hacer caminos aún donde no lo hay. Señor, clamamos a ti, eres nuestro Dios. Oro por aquellas personas que están enfermas en esta hora, que tú las toques con poder, las restaures, las sanes. Aquellas personas que están en situaciones, Señor, emocionales, de estrés, que se sienten mal en este tiempo. Espíritu Santo, ven con tu paz, con tu esperanza renovadora, Señor, en sus vidas. Aquellos que tienen necesidad de trabajo, abre puertas, necesidad de provisión, Señor, tú eres la fuente. Por eso oramos para que tú intervengas. Esa necesidad de mis hermanos sea suplida con tu poder y sea un testimonio más de lo que tú haces en medio nuestro cuando oramos y te creemos a ti. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos hables, para que tú nos des tu palabra, Señor, y que eso produzca fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creemos que el Señor tiene poder para hacer su milagro. Creemos que el Señor tiene una palabra, nos da dirección cada uno de nuestros días. Pero hoy como iglesia nos unimos para tener una palabra de Dios para nosotros como cuerpo, como iglesia, como ese cuerpo de Cristo que necesita una dirección espiritual para poder seguir adelante con lo que Dios está haciendo en medio nuestro, ¿sí? A pesar de este momento difícil, momento de pandemia, donde parece que los contagios se están elevando otra vez y hay que volver a tomar medidas fuertes. Quiero animarte a esto, a protegerte, cuidarte, hacer la parte que te toca, mantener la distancia social, usar mascarillas. Es muy importante en este tiempo porque si no tomamos conciencia, esto va a seguir por muchos años si nosotros realmente no hacemos las cosas correctas. Así que está de parte nuestra poder hacer las cosas correctamente. Seguimos la dirección del Señor. Dios tiene el control del tiempo, así que el Señor nos va a dirigir como siempre lo tiene que hacer, ¿no es cierto? Para que sepamos cuándo nosotros debemos reunirnos, cuándo como iglesia tener ese anhelo que tenemos todavía, ¿no? De poder reunirnos y estar juntos. Bueno, llegará el momento que lo vamos a hacer, pero será el momento cuando Dios lo decida, cuando Dios nos dé la dirección y cuando el Señor haga algo de manera bien clara para que nosotros sigamos. Mientras tanto tenemos que animarnos en fe y recordar que la iglesia sigue siendo iglesia a pesar del lugar físico. Por eso, gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios porque nos estamos conectando, porque cada ministerio sigue trabajando, porque ahí nos animamos en fe y el Señor sigue haciendo la obra. Hay algunos que la pasan bastante bien en esta pandemia, otros no, otros la pasan muy mal. Algunos están sufriendo en carne propia lo que le está pasando a ellos mismos, a su familia, a los que les rodean. Hay algunos que no solamente a nivel físico, sino también emocional, a nivel mental. Esto produce muchas situaciones bastante desgastantes en nuestra vida. Y yo quiero animarte hoy con una palabra del Señor para saber que Dios conoce tu corazón, Dios sabe lo que sientes y Dios ya está preparando algo grande para hacer a través de ti, a través de tu vida, en tu entorno, en tu familia, en lo que Dios quiere hacer. Él sabe, el Señor tiene un plan.
Muchas veces estamos nosotros frustrados con las situaciones que nos pasan. Y yo quiero decirte hoy, por palabra del Señor, que Dios trabaja con nuestras frustraciones. A veces tenemos la idea de que una frustración ya es un pecado. Y la verdad es que no, la frustración es simplemente un sentimiento, es algo que uno emocionalmente siente y sabe que esto puede ser por diversas causas. Dios trabaja con nuestra frustración. Una frustración es una expresión emocional que como humanos la vamos a sentir siempre, porque esa es nuestra naturaleza. Fui al diccionario, frustración significa sentimiento de tristeza, decepción y desilusión por no lograr un deseo. Sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas al no poder conseguir lo pretendido. Creo que esta definición hay que ampliarla un poco más, porque no es solamente por el propio deseo, sino por también lo que otra persona dice, por lo que las expectativas que se pueden generar hacia nosotros, así que no es solamente nuestro deseo. Digo esto porque, por ejemplo, Jesús lo sufrió en carne propia muchas veces a lo que es la frustración. El Señor mismo, así que, y dice la Biblia que Jesús nunca pecó, así que frustrarse no es pecado. El problema es cuando mantengo la frustración por mucho tiempo, no recurro a Dios y tomo mis propias decisiones fuera de la voluntad de Dios. Ahí es cuando empiezo a tomar decisiones equivocadas, me equivoco y empiezo a pecar contra el Señor porque no lo estoy involucrando en mi vida. Pero fíjese que Jesús pasó muchas veces frustraciones. Frustraciones con las personas. Había personas que venían a buscar de Dios, pero entre comillas era esto de buscar de Dios. Muchos venían por lo que Jesús hacía, por las señales, porque sanaba a los enfermos, porque alimentaba a 5.000 personas con, usted sabe, ¿no? 5 panes, 2 peces, hizo una multiplicación, el Señor sanaba a los enfermos, y así que todo el mundo venía por las señales de Jesús. Eso era bastante frustrante porque el Señor tenía un mensaje de salvación eterno, mucho más que lo que estaban recibiendo, ¿no? Muchas veces también se frustró con los religiosos. El Señor muchas veces lo expresó y a veces la manera de expresarse era bien directa, no andaba con rodeos el Señor. A las personas que eran hipócritas se lo decía en la cara directamente para no actuar de la misma manera que lo hacían los hipócritas, ¿no? Pero también a veces el Señor se frustraba con sus mismos discípulos. El Señor había ascendido al monte y cuando desciende con los 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, desciende y ven que había el resto de los discípulos, quería expulsar a un demonio, no podían, y el Señor se frustró. Y Él lo expresa, Él dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esa fue la expresión en ese momento de frustración. Sin embargo, nunca le faltó el amor al Señor, nunca le faltó el plan, Él sabía lo que iba a hacer también, pero creo que este versículo está escrito a propósito para que nosotros sepamos que las frustraciones son humanas, el Señor la experimentó en carne propia, nosotros también, pero podemos hacer algo, podemos ir al Señor porque Él nos conoce, Él sabe lo que hemos pasado, así que Él sabe cómo poder trabajar en medio de esas frustraciones. Así que Jesús conoce todas las cosas, conoce nuestro corazón, sabe cómo nos puede ayudar para superarlas. El punto es que no nos quedemos frustrados para siempre. Un hombre de Dios que también pasó esta frustración y sobre todo por algo que Dios le había pedido hacer. Así que su expectativa era, Dios va a obrar, a pesar de que no tenía muchas ganas, pero bueno, aquí estoy, voy a hacer la voluntad del Señor. Y no sucedió como él lo tenía en su mente y empezó a frustrarse y la Biblia expresa esa frustración, pero Dios no lo condena por eso, sino que le da un plan, le da una dirección y una salida para esa situación. Yo quiero compartir con ustedes, está en Éxodo capítulo 5, versículo 22 y 23. Habla acerca de Moisés. Moisés y Aarón, llamados por el Señor, fueron hacia el faraón, tal vez usted recuerda la historia, para contarles que ellos vienen de parte de Dios, deja ir a mi pueblo, dice el Señor, para que me sirva. Así que ese fue el mensaje, lo dijeron con autoridad, muy seguros de lo que estaban diciendo,
Y Faraón dice, ¿y quién es Jehová para que yo le haga caso a ustedes? Están holgazanes, así que van a trabajar el doble ahora. No les voy a dar ni siquiera la paja para que hagan el ladrillo y lo tienen que hacer igual. Así que trabajen el doble porque están muy holgazanes, ¿no? Y los hizo trabajar. Entonces la gente empezó a quejarse con Moisés. Entonces Moisés, viendo que no sucedía lo que él pensaba que iba a ser inmediato, dice lo siguiente, fíjese. Éxodo capítulo 5, versículos 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Así se lo dijo el Señor. Yo no sé si alguna vez usted habrá estado tan frustrado como Moisés y se lo ha expresado al Señor. A veces tenemos cierto temor en poder expresar al Señor lo que sentimos. Pero aquí Moisés no tuvo ningún reparo. Él fue al Señor y le expresó muy bien. En 4 palabras le dijo toda la frustración que tenía. Fíjese, Moisés culpa a Dios del sufrimiento del pueblo. Dice, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? No estaba afligiéndolo el Señor, lo estaba afligiendo Faraón y todo el pueblo egipcio hacia los israelitas. Pero Moisés empieza a conocer cómo es Dios y con el poder que tiene Dios. Entonces él se lo atribuye directamente a Dios. Dice, ¿por qué estás afligiendo a este pueblo? Y se estaba equivocando, no era Dios. Pero esa era la frustración, pasarle a Dios la responsabilidad de lo que estaba pasando. Muchas veces también sucede con nosotros. Le pasamos a Dios el problema. Decimos, eres tú, Señor, que tendría que haber estado haciendo. Eres tú el que hace las cosas mal. Eres tú el que ha puesto esta enfermedad. Eres tú el que me está probando. Y de pronto el Señor nos está mirando a ver qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Pero Moisés expresa eso, humanamente hablando, la frustración. En segundo lugar, también Moisés dice que Dios se equivocó al enviarlo a él a libertar al pueblo. Ya se lo había dicho cuando Dios lo había llamado. ¿Quién soy yo para ir? Yo no estoy capacitado. Envía a otro, le decía. Y Dios dice, no, vas a ir tú. Eres tú, yo pondré palabra en tu boca, aunque seas tartamudo, yo voy a estar contigo. Y entonces, bueno, así fue Moisés con Aarón para poder hablarle al faraón. Pero nosotros vemos que en primera instancia Moisés no quería aceptar este llamado. Le parecía que era demasiado elevado. No sé si usted ha visto, yo espero que usted haya visto el estudio bíblico del viernes, donde hablamos acerca de los temperamentos y hablábamos de Moisés, que por su temperamento él creía que este desafío era tan grande que no lo podía hacer. Así que en este tiempo vemos ahí que al final él toma esa decisión y va, pero ahora se encuentra con que él fue, le dijo a Faraón que liberara al pueblo y Faraón no quiso saber nada. Tomó un desprecio total por su persona. Entonces él se sintió muy frustrado y le dijo al Señor, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué vine? Te das cuenta que no pasó nada todavía, ¿no? Es como que el Señor hasta se estaba equivocando en haberlo llamado a él para liberarlo. En tercer lugar, Moisés de alguna manera estaba diciendo, yo hice exactamente todo lo que tú me dijiste. Yo hice todo, le hablé en tu nombre y el faraón no se detuvo en lo más mínimo en todo lo que había pasado, ¿no? ¿Será que tal vez tú no puedes con este hombre? ¿No? Es como que eso lo está tratando de decir, porque la frase de él es, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo. No ha pasado nada. Nada, tú no lo has detenido, no lo has detenido. Yo me he encontrado que tampoco tuve autoridad por lo que pasó. Me siento frustrado. Eso es lo que está diciendo Moisés en este momento, ¿no? Así se sentía él. Y por lo último dice, y tú no has librado al pueblo. Yo hice mi parte y tú no hiciste nada. Lo sentía como que Dios, al final, le había mentido. Dios dijo, yo voy a librar al pueblo. Y no había pasado nada. Así que él sentía que Dios le había dicho que tenía que hacerlo, pero que no estaba haciendo nada, no estaba librando al pueblo. En esa frustración, así es como se acerca al Señor, se acerca a Dios y le dice, Señor, no funciona así como estamos, ¿no? Así que Dios lo escucha a Moisés, pero le da una respuesta muy certera para que Moisés empiece a aprender a través de esta frustración. Dios tenía mucho que enseñarle a Moisés. Moisés, claro, creía que todo iba a ser rapidísimo, pero no, Dios tenía un plan y él debía ajustarse a ese plan.
Cuando nosotros vamos al capítulo 6, vemos la respuesta de Dios a este frustrado Moisés. Capítulo 6, versículo 1 al 8, dice así: Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en las cuales habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó del trabajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por el cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad, firmado yo Jehová. Así está. Así es Dios. Le expresa punto por punto cada detalle de lo que él había sido frustrado, pero cómo Dios iba a hacer el plan. A partir de aquí nosotros nos damos cuenta que, bueno, para nosotros muchas veces nos pasa igual, ¿no? A veces estamos igual que Moisés, frustrados con lo que pasa. A veces le decimos al Señor: tú dijiste que ibas a proteger mi vida y nos ibas a proteger de cualquier enfermedad, que eres nuestro sanador en esta pandemia, y fíjate lo que está pasando en esta pandemia. Dijiste que no nos íbamos a enfermar y mira, uno de nuestra familia se enfermó. Dijiste que yo no iba a perder el trabajo y fíjate que ahora no tengo ni trabajo. Dijiste que ibas a cuidar a mi familia y no fue así. Dijiste que nada me iba a faltar, que tú eras mi pastor y mira la necesidad que está pasando. Muchas veces nosotros también expresamos esas frustraciones delante del Señor. El Señor no se frustra con nuestras frustraciones porque nos conoce, Él nos hizo, Él sabe cómo estamos, y además también sabe que esas frustraciones vienen porque nuestra tendencia siempre es hacia lo malo, tendencia a hacer las cosas que no están bien, tendencia de que nuestra naturaleza está corrompida, nuestro ser interior ha sido degradado, esa imagen y semejanza de Dios ha sido degradado por causa del pecado. Dios sabe todo eso, así que conoce nuestras frustraciones, sabe cómo nos sentimos, pero Él siempre tiene un plan, siempre su misericordia va más allá de lo que nosotros podemos ver, sentir, pensar, imaginar. Dios es tan grande, tan amoroso. Así que en esta respuesta que le da, hay mucho que aprender acerca de lo que Dios iba a hacer con Moisés, y tomemos estos ejemplos también para nosotros. Cómo Dios trabaja en medio de esas frustraciones. Moisés tenía que aprender a sujetarse a los tiempos de Dios. Claro, Dios tiene toda la eternidad para hacer sus planes, pero nosotros estamos desesperados aquí y ahora porque nos parece que el mundo se va a terminar hoy mismo, ¿no? Y que no sé cuánto tiempo nos va a quedar. Entonces ahí es cuando empieza a entrar nuestra desesperación, nuestra frustración, y creemos que Dios tiene que hacerlo ya. Pero Dios es el dueño de todo, dueño del tiempo y dueño del mundo. Así que Él lo hace a su tiempo y Él sabe cómo trabajar durante ese tiempo. Moisés tenía que aprender esto. Tal vez Moisés había agarrado una especie de mapa diciendo: bueno, de aquí vamos por este lado y en 3 semanas llegamos, ¿no? Capaz que esa era la idea de Moisés. En 3 semanas está todo resuelto. Señor, vamos, tú vas a libertar al pueblo, así que allí estamos. Pero no eran 3 semanas. Moisés no tenía ni idea que eran 40 años en el desierto. Claro, eso fue posterior, pero tenía que saber que había que depender de Dios durante el tiempo. A nosotros nos pasa igual. A nosotros a veces creemos que esta pandemia iba a durar 3 meses y ya con eso solucionar el problema. Pero no, se hizo más largo, ahora los contagios son mayores, la gente no toma conciencia, así que no sabemos cuánto va a terminar, si la vacuna va a estar, aparece una vacuna, después aparece otra que porque era mejor que la otra, porque el virus cambió. Y es un lío bárbaro, y a veces uno dice: ¿cuándo va a terminar esto? Y empezamos a desesperar, a frustrarnos, diciendo: ¿y Señor, cuándo? ¿Y qué va a pasar con todo esto? ¿No? Ahí es cuando el Señor nos responde que Él es dueño del tiempo. El Señor sabe cómo maneja ese tiempo, cuándo va a estar o va a haber una vacuna, cuándo esta situación va a terminar.
¿De qué manera vamos a poder sobrellevarlos? Solo el Señor lo sabe. Así que el tiempo lo maneja Dios. Moisés debería aprender eso como primera medida. No eran 3 semanas. Había que esperar y dejar que Dios sea el que nos lleve en su ritmo. Por eso muchas veces Dios no nos dice cuánto tiempo va a durar cierta situación difícil para nosotros. Si Dios le hubiera dicho a Moisés, Moisés, prepárate porque son 40 años y medio más o menos, Moisés tal vez ni loco hubiera ido a liberar al pueblo, se hubiera quedado allí con su familia o con Jetro o quien sea, porque ese tiempo es muchísimo. Sin embargo, en el proceso, después se dio cuenta que Dios tiene el control de todo y así que el Señor hacía lo que Él quería. Y al fin, lo más importante es cumplir el propósito de Dios, porque todo lo que hacemos tiene repercusión para la eternidad. Así que en la eternidad, Moisés, siervo de Dios, un siervo que ha marcado la diferencia, ¿quién no va a reconocer a Moisés como un hombre de Dios? Eso fue durante el tiempo, en 3 semanas no iba a suceder eso. Era todo el tiempo que Dios iba a usarlo para poder formar al pueblo de Israel a través de su vida y formarlo ahí también, ¿no? También en segundo lugar, Moisés tenía que saber que Dios tiene mucho más que un solo propósito cuando hace algo, ¿no? Dios tiene más de un propósito con lo que el Señor hace. Tal vez Moisés solamente creía que acá la cuestión era liberarse de la esclavitud de Egipto, pero Dios tenía tantos propósitos y tantos planes con el pueblo de Israel que Moisés ni lo imaginaba. Por eso había que ajustarse al plan de Dios, a lo que Dios quería hacer. No es mi propósito en este plan. Y a veces si yo solamente me enfoco en mi propósito, en lo que a mí me gustaría que sucediera en este momento, me voy a seguir frustrando porque Dios tiene otros propósitos que son mucho más elevados que los nuestros y ahí es donde nosotros tenemos que someternos a Dios. También Moisés tal vez creyó que el primer día, bueno, de hecho lo dice ahí, ¿no? Que el primer día el faraón iba a dejar ir al pueblo de Israel, lo iba a liberar. No sucedió eso. El primer día se puso más empecinado todavía, ¿no? Así que el primer día no iba a suceder nada. Por eso Moisés, el primer día, expresa esto. Tú, Dios, no estás haciendo nada. ¿Para qué me llamaste? No estás liberando al pueblo. Esto no va a funcionar, ¿no? Pero era solo un día. Aquí había que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque Dios tenía propósito. Dios después le explica, ¿no? Que tenían que pasar 10 plagas. Y uno dice, ¿por qué 10 plagas? Si con una lo podía haber salvado. No, cada una de las plagas, las 10 plagas, iba en contra de una deidad de egipcio. Una deidad que tenían los egipcios. Por ejemplo, cuando Dios trae un castigo sobre los animales, uno de ellos era el buey Apis, que era uno de los dioses que adoraban los egipcios. Contra la luz, donde había tinieblas solamente, el faraón era el que determinaba y él creía que era el dueño de la luz y tantos otros dioses, el Ra y tantas otras cosas, ¿no? Entonces Dios trae una plaga para cada una de las deidades de Egipto. Así que era importante que esto sucediera para que Egipto aprendiera que Dios es el Dios, ¿no? Por eso Faraón dice, ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco, para que dejen. No lo vas a conocer, entonces ahora sí vas a ver cómo lo vas a conocer. Lo conoce a través de las 10 plagas que Dios trajo. Así que había mucho propósito con esas plagas en Egipto. Además, los demás pueblos, incluyendo Egipto, debían saber cuán grande era Dios y tenían que tener ese temor de parte de Dios. Fíjense que cuando los israelitas van a conquistar a Canaán, ahí uno de los 2 espías van a la casa de Rab, y Rab les dice, porque nosotros sabemos las grandes cosas que Dios hizo con ustedes cuando estaban en Egipto. Eso significa entonces que lo que sucedió en Egipto y todas esas plagas y todo lo que Dios trajo ahí y cómo Dios los libró y cómo los hizo pasar por el Mar Rojo, toda esa situación lo sabían todos los países de alrededor, de ese mundo, todo en esa época, ¿no? Todos los países conocidos, todos sabían quién era Dios. Era muy importante ponerse al día con los propósitos de Dios porque Dios estaba haciendo las cosas a su manera y Él sabía lo que estaba haciendo. Moisés, en tercer lugar, también tenía que aprender a descansar en Dios a través de la fe y de la confianza. Descansar en Dios no es fácil.
a veces uno lo dice con palabras, no, descansa Dios, estate tranquilo, pero la lucha que tenemos dentro es bastante conflictiva para nosotros, porque nos parece que algo debemos hacer, porque si Dios no hace nada, como lo estaba viendo Moisés, algo tenemos que hacer nosotros y quedarnos tranquilos en ese momento y decir, bueno, Dios está con nosotros o no, Dios nos va a guiar o no, si Dios prometió cuidarnos, pero ¿qué está pasando ahora, no? Entonces es importante empezar a conocer más a Dios, saber cómo Él trabaja con nosotros y qué significa ese descanso espiritual. Si usted va a Éxodo capítulo 33, versículos 12 al 23, no lo vamos a leer ahora, pero usted lo puede leer tranquilo después, allí cuando tome este tiempo, ¿no? Va a encontrarse con Moisés encontrándose con Dios, una relación profunda con Dios, hablando con Dios, y hay tres cosas que Dios le pide a Moisés: que le muestre el camino, después les dice que le muestre su presencia, que vaya a su presencia para que le dé descanso, y después que le muestre su gloria. Es decir, él va hacia Dios porque quería que Dios vaya con ellos. Porque claro, el pueblo era muy terco. Dios le dice, yo no puedo ir con ustedes porque en cualquier momento los voy a destruir, ¿no? Pero ahí se presenta Moisés como intercesor, así que dialoga con Dios, habla con Dios, y Dios le dice, bueno, yo voy a ir con ustedes porque tú me lo has pedido. Así que esa amistad con Moisés hizo que Dios siguiera con su presencia en medio del pueblo. Así es como Moisés aprendió descanso en Dios, para no sobrellevar esa carga solo, sino en Dios. Así que Dios le estaba mostrando que Él era su descanso permanente en medio de toda esa travesía. También, en cuarto lugar, Moisés debía ver la gloria de Dios en una dimensión nunca experimentada. Y Dios se lo explica acá. Y le dice, miren, yo en anterioridad le he hablado con Abraham, con Isaac, con Jacob, como el Dios omnipotente, pero nunca me manifesté como Jehová, el Dios yo soy el que soy, con todo este poder, así que ustedes lo van a experimentar. Dios mismo dice, yo me voy a revelar de una manera diferente, mi gloria será diferente en este tiempo. Me tienen que buscar, tienen que creer, tienen que obedecerme y verán lo que yo haré. Yo Jehová, yo lo prometo y yo lo hago. Eso es lo que nosotros también debemos saber en este tiempo. Dios hace milagros, Moisés lo debía ver, nosotros también. Milagros de provisión, de sanidad, de protección, preservación. En ese momento, hasta el calzado y el vestido, Dios le estaba protegiendo al pueblo de Israel. Deuteronomio 29:5 dice, y os ha traído 40 años en este desierto porque vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Calzado tampoco, no se gastaban. Imagínense entonces, Dios puede hacer lo mismo también con nosotros hoy. Él provee, pero también protege, también preserva. Hay muchas cosas que nosotros podemos experimentar a Dios hoy. Cuando hay abundancia, así como vienen las cosas, también se van, ¿no? Pero cuando hay escasez, podemos ver cómo Dios multiplica lo poco que puede haber. Dios hace milagros extraordinarios cuando está la necesidad. Por eso, en medio de la necesidad, tenemos que aprender a ver la gloria de Dios, a ver cómo Dios quiere manifestarse en este tiempo. Hoy, en medio de esta pandemia, Dios quiere hacer cosas maravillosas, quiere mostrarse Dios poderoso. Cuando en la vida nunca pudiste hacer algo y de repente ahora está la posibilidad porque Dios ha dicho que sí. Así que cuando Él abre una puerta, nadie la cierra. Y cuando Él la cierra, nadie la abre. Ese es nuestro Dios. Así que en este tiempo debemos descansar en Él. Debemos aprender como Moisés a ver la gloria del Señor manifestarse. También era ver los atributos de Dios. Aquí el Señor quiere manifestarse como aquel que los libra, como aquel que los protege. Así que era ver esos atributos que nunca habían visto. Tal vez a nosotros nos pasa igual. Por ahí hemos visto algo del amor de Dios, algo de la fidelidad de Dios, de su misericordia, pero a lo mejor no hemos visto sus milagros creativos, a lo mejor todavía no hemos experimentado esos milagros extraordinarios de sanidad, a lo mejor no hemos visto esa provisión milagrosa de Dios. Hay algo que debemos experimentar de parte de Dios. Ponte en las manos del Señor y deja que el Señor haga esa obra, cumpla el Señor ese propósito. Sanador, proveedor, justicia, misericordia. Tenían que aprender mucha misericordia. La misericordia de Dios, ¿no? La fidelidad de Dios, a pesar de nosotros mismos. Y también Moisés tenía que aprender cómo conquistar. Moisés no tenía ni idea de cómo llevar a un pueblo a hacerlo guerrero, y eso era muy importante, y eso no se hacía en 3 semanas.
necesitaban tiempo. Estaban saliendo con una mentalidad de esclavos terrible desde Egipto. No sabían ni cómo pelear, no sabían ni qué era un arma, no sabían ni cómo tenían que conquistar. Y durante el proceso de pasar por el desierto, nos damos cuenta de que no estaban preparados para pelear, necesitaban enfrentarse a realidades diferentes. Dios los hace pasar por situaciones con desafíos para que ellos empezaran a ejercitar la fe y empezaran a practicar, a ver qué significa esto de que somos los guerreros del Señor. Nosotros también, a veces como evangélicos, ¿no? Decimos esa frase, ¿no? Yo soy guerrero de Cristo, ¿no? Guerreros de oración. Pero, ¿qué significa ser guerrero? En serio, tiene que ver con una posición de firmeza, de autoridad, estar determinados para hacer la voluntad del Señor, hablar a otros de Cristo de una manera fiel, como dice la palabra. Es decir, hay muchos aspectos que todavía a lo mejor no lo vivimos, no lo experimentamos, y si aparece una situación difícil sobrenaturalmente hablando, hay una realidad espiritual y no sabemos cómo actuar, entonces necesitamos aprenderla, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, escuchar el consejo, estar preparados para situaciones así. Por eso Dios toma su tiempo para que nosotros nos preparemos para desafíos mayores que vendrán después. También Moisés tenía que saber que no todo el territorio iba a ser de ellos. Dios había hecho promesas también a otros pueblos. Así que, por ejemplo, los amonitas, los moabitas, los edomitas, Dios le había dado promesa a que le iba a dar también una tierra a Esaú y a los hijos de Lot. Así que también Dios había preservado algunos lugares para ellos. Así que no todo era conquista, conquista. Había algunos que también tenían promesas. Así que no somos los únicos que tenemos promesas de Dios. Dios también sabe cómo trabajar con otros mientras está trabajando con nosotros. Así que tenemos que dejar a Dios trabajar. Necesitamos que el Señor sea que se mueva, no impedir la obra de Dios en medio nuestro y que nosotros podamos practicar la fe. La conquista se hace por la fe. Lo que hemos creído de parte del Señor, lo que dice la palabra, pues actuar en base a lo que el Señor nos ha hablado. ¿Cómo aplica todo esto a nosotros? ¿Estás frustrado con esta pandemia? ¿Te sientes mal? ¿Sabes qué es realmente lo que Dios está haciendo en esta pandemia? En esta situación difícil, o tal vez algo que esté pasando tu familia o tú mismo. ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Es importante esas preguntas porque nos acercan a Dios, para preguntarle a Él. Y si estás frustrado, díselo al Señor, porque Dios tiene una palabra para ti. Si nosotros no la compartimos con el Señor, entonces no va a haber respuesta. Pero hagamos como Moisés, estás frustrado, ve al Señor, abre tu corazón, exprésale a Él lo que sientes y vas a ver que Dios tiene muchos propósitos en este tiempo. Puede ser que el Señor nos esté poniendo nuevos desafíos para que probemos la fe. La fe debe ser probada, la fe tiene que ejercitarse, pero si no hay desafío, nunca va a suceder esto. Entonces, hoy estamos en medio de desafíos para que nuestra fe se ejercite. Así que pon en marcha esa fe que el Señor te ha dado. También puede ser que el Señor esté formando nuestra paciencia en el carácter. ¿Por qué esto no termina rápido? Dios quiere también probar nuestro carácter. Cómo nosotros trabajamos con la paciencia, con la dependencia de Dios, escuchándolo a Dios, siendo fieles al Señor. Así que Dios sigue trabajando en nuestro carácter. ¿Hasta qué punto estamos dependiendo del Señor? Puede ser otro aspecto de lo que el Señor hace en este tiempo, alargando esta situación, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a Dios? ¿Seguimos con nuestro devocional? ¿Realmente estamos comprometidos con el Señor? Los domingos vamos con expectativa a escuchar palabra de Dios a través de los programas, a través de este video. ¿Vienes con expectativa para ver qué Dios nos quiere hablar? Los viernes, ¿estudias la palabra del Señor? ¿Vas allí con un corazón abierto para ver qué Dios tiene para ti el día viernes en el estudio de la palabra a través de YouTube? ¿Te reúnes con los hermanos a través de los programas, a través de las plataformas digitales? Todo eso tiene que ver a ver cómo nosotros seguimos dependiendo del Señor. También si somos capaces de renunciar a lo que nosotros queremos, a nuestras propias expectativas, para hacer lo que nos toca hacer en este momento. Creo que en esta pandemia hay muchas cosas que debemos hacer que no nos gustan, que no queremos.
A veces quedarse en la casa a nadie le gusta. Usar una mascarilla tampoco. Preservar distancia, mucho menos a los hispanos. Entonces, hay cosas que necesitamos saber que hoy las tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad. A todos nos gusta participar en la iglesia y tener una reunión y estar juntos, ¿no es cierto? Y algunos que van a la iglesia y se quedan en el fondo mirando a ver qué hacen todos, ¿no? Así que ellos van a la iglesia, pero van a simplemente ser espectadores. Y de pronto, hoy, puede ser que inclusive esté esa frustración de decir, yo quiero ir a la iglesia y no hay iglesias abiertas. Pero cuando estabas en la iglesia, solo era por ser espectador. Así que estás siendo espectador también mirando a través de un video. Tiene que ver con el corazón, no tiene que ver con la posición. Tiene que ver lo que Dios está haciendo en este momento, cómo Dios está trabajando en nuestra vida. Hoy por hoy podemos tener comunión a través de los ministerios, a través de los programas. Por ejemplo, en Zoom, los miércoles los varones se reúnen, los jueves se reúnen las damas, el sábado, ayer, reunión de matrimonios. ¿Qué has hecho tú por esto? Porque tal vez nos estamos quejando mucho, estamos frustrados de que no podemos reunirnos y tantas otras cosas, pero Dios nos ha dado muchas posibilidades de poder estar en contacto, manteniendo la comunicación, llamando a algunos hermanos por teléfono, alimentándote espiritualmente. Todos los días hay un devocional escrito en la página web. El hermano Juan Manuel también a algunos se lo manda con audio para que les aproveche más. ¿Qué estamos haciendo con eso? Son oportunidades que el Señor nos da para aprender, pero necesitamos renunciar a lo que nosotros nos gustaría para aceptar lo que nos toca hacer hoy y mantener esa paciencia constante para decir, bueno, Señor, creo en ti, quiero alimentarme, quiero buscar de ti, quiero tener comunión, así que voy a seguir por este camino. También puede ser que el Señor quiera probar mantener nuestra fe a pesar de lo que estamos pasando. Si seguimos con fe a pesar de las enfermedades, a veces tenemos fe solo para no tener enfermedades, para ser preservados de la enfermedad. Pero no tenemos fe para ser sanados en medio de una enfermedad o de mantenernos con esperanza mientras Dios sigue trabajando con nosotros. Es la misma fe. Así que tenemos que recordar que el Señor nos dijo que en el mundo tendréis aflicción. Así es. Así que los creyentes también tenemos aflicción en el mismo mundo, porque no estamos en otro planeta, estamos en el mismo mundo que tiene aflicciones. Pero la cuestión es que nosotros debemos pasarlo diferente, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos da seguridad, nos da confianza, nos da esperanza, nos da fe, nos da paciencia. Es obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. También a ver si seguimos siendo leales al Señor, leales a la iglesia, leales a la comunión, leales a la congregación, leales a la sana doctrina. Porque hoy por hoy hay mucho en internet, hay muchas predicaciones, muchas cosas rarísimas que son muy atractivas porque son raras, pero no son bíblicas. Entonces tenemos que saber discriminar entre aquellas cosas que son buenas y lo que no son buenas. Por eso, si Dios permite una situación larga, es para probarnos a ver también qué hacemos nosotros, dónde buscamos realmente la palabra del Señor. En este tiempo también hay muchas invitaciones, hay muchas iglesias que de repente te dicen, tu iglesia no está abierta, vente a la mía, y no saben ni qué tipo de iglesia es y qué es lo que están diciendo, qué predican, cuál es la enseñanza. Así que debes actuar con mucho cuidado, con discernimiento espiritual, sobre todo con paciencia para saber que Dios está trabajando en medio nuestro, a pesar de no podernos reunir en un lugar físico. Muchas veces también Dios permite que las situaciones se hagan más largas todavía de lo que nosotros nos gustaría, para que nos examinásemos nosotros mismos cómo estamos en la fe. Si realmente estamos nosotros confiando en el Señor, si realmente estamos unidos a Cristo. Fíjense, 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Es decir, estas situaciones nos sirven para saber nosotros cómo estamos en fe, cuánto le seguimos creyendo al Señor, cómo estamos conectados con esa fe espiritual de nuestra iglesia. Así que todo esto es importante porque sigue trabajando en nuestra vida. Y también el Señor permite todo esto de pasar situaciones mucho más largas de las que nosotros imaginamos para probar lo que hay en nuestro corazón, que nosotros nos demos cuenta
cómo está nuestro corazón y cuánto todavía Dios tiene que seguir trabajando. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Dios le dice a Moisés, al pueblo de Israel, de por qué les hizo pasar 40 años en el desierto. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es decir, a veces necesitamos tiempo de prueba para poder manifestar realmente lo que hay en el corazón. ¿Para qué sirve eso? Para ir al Señor, para decir, Señor, todavía tienes que trabajar en esto, en mi vida, fíjate, todavía tienes que seguir trabajando en mi carácter, en este aspecto, todavía tienes que trabajar en mi paciencia, en mi mansedumbre, en mi fe, en mi dependencia de ti, en la fidelidad. Es decir, todo eso cuando nosotros nos damos cuenta, vamos al Señor para que Dios siga trabajando. Y qué bueno que el Señor pueda seguir trabajando en nuestras vidas, porque así Él nos puede seguir transformando a imagen del Señor Jesús. ¿Cuán tranquilo estás en esta pandemia? ¿O te atrapó ya la desesperación? ¿Estás viendo la gloria de Dios en este tiempo? Mira, el Señor tiene todos los recursos que necesitamos para perseverar, para mantenernos fiel al Señor, para saber que Dios tiene control. No se le ha escapado esta pandemia a Dios. Dios sabe lo que hace, Dios sabe el tiempo que necesita para sus planes y sus propósitos. Nosotros como hijos de Dios debemos depender del Señor, estar tranquilos como Moisés, ¿sí? Con este tiempo, Señor, tu presencia irá con nosotros y nos dará descanso. Es así como lo tenemos que ver. Por eso la palabra del Señor nos sigue hablando en ese sentido. El apóstol Pedro nos recuerda en 1 de Pedro 5, 6 y 7 que nos tenemos que humillar, dejar nuestras propias expectativas a veces para recibir las del Señor, humillarnos en ese sentido, someternos a Dios, dejar que Dios tome control de nuestra voluntad y que no seamos nosotros los que tratemos de tener el control, que sea el Señor. Dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Normalmente es la ansiedad la que nos lleva a querer actuar, querer avanzar, a desesperarnos, a ver qué va a pasar y qué va a pasar en el futuro y qué pasará y si hay vacuna o no. Cuántas cosas que nos pasan en este tiempo. La ansiedad nos está matando, pero ahí es donde dice la palabra de Dios, pongan esa ansiedad en manos del Señor. Reconozcan que el Señor tiene el control de todo. Por más que desesperes, nada va a cambiar. Así que deja que el Señor tome control, dirija el cauce de la historia, de lo que está sucediendo en este momento. Sigue orando a favor no solamente de tu familia, sino de la iglesia del Señor, para que otros alcancen salvación. Este tiempo también Dios los está permitiendo para que nosotros prediquemos el Evangelio, que compartamos la esperanza que tenemos a otros que no la tienen. ¿Sabemos lo que Dios quiere hacer? Bueno, transmitámoslos a otros que no lo saben, que no conocen al Señor. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, la paz gobierna todo nuestro ser. Así que eso es lo que le queremos decir a otros. Si usted está viendo este video y no conoce al Señor, no lo ha recibido en su corazón, queremos animarlo a que lo haga hoy, que no desaproveche el tiempo. Hoy es día de poder recibir a Cristo en su corazón. La verdad es que el Señor tiene que tomar el control de todo nuestro ser para que esa paz venga y se haga realidad. Hay una nueva dirección, una nueva vida en Cristo. Para que lo demás pase, para que las cosas viejas pasen, necesitamos rendirle todo nuestro ser al Señor. Así que en sus palabras, dígale a Dios que lo necesita, dígale que ha vivido su propia vida, que se ha equivocado, que ha pecado, que le pide perdón por eso y que ahora quiere ajustarse al estilo de vida del Señor Jesucristo. El Señor le da salvación, le da vida nueva y el Espíritu Santo viene a morar en usted y le puede poner paz, la paz que necesita, la esperanza, el consuelo, la paciencia, la esperanza. Así que es el Señor el que hace esa obra en usted. Si usted es un hijo de Dios, quiero animarte a perseverar, a seguir adelante, a escuchar como hizo Moisés la palabra, a seguir creyendo la palabra de Dios y seguir dependiendo del Señor todos los días porque el Señor tiene la salida. Oramos, amén. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque siempre llegas a tiempo para que no desesperemos, para que estemos unidos a ti, Señor, para que tú sigas trabajando en nuestra vida, trabajando en nuestro corazón, en nuestro carácter.
Señor, para que en este tiempo podamos ver tu gloria, podamos ver los recursos que tienes. Señor, conocerte más a ti, conocer los atributos que tienes, cómo eres tú, Señor, los milagros que haces, que podamos depender de ti en este tiempo. Señor, entregamos cualquier frustración que pudiéramos tener en este tiempo, la cambiamos por esa paz que viene de ti, por esa esperanza, por esa fortaleza, esa palabra de dirección para nuestra vida. Confiamos en ti, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Gracias, Señor. Hermano, que el Señor te bendiga abundantemente, que tengas una semana guiada por el Señor. Pon en práctica esta palabra y deja que el Señor siga conduciendo tu vida. Te mando un gran abrazo, que el Señor te bendiga abundantemente.